Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Este es el número 32 de Muéstranos tu Gloria. Hoy estuvo un poquito tarde, perdón, pero bueno, aquí como siempre, fijos cada semana con un testimonio nuevo. Hoy mi invitada especial es Mary. Bienvenida. Gracias. Mary es una de mis más grandes amigas y aquí en Australia fue de mis primeras amigas que me recibió en su apartamento. Viví con ella mi primer año acá en Australia y pues qué honor tenerte acá. Por fin. Un día le dije como, te quiero entrevistar, me dice, no, pero yo qué tengo que contar, y siempre todo el mundo es, pero yo qué tengo que contar, y yo tú tienes un testimonio bastante increíble, bueno, muchos, pero este es como tremendo testimonio. Entonces, ¿quieres decir algo antes de empezar? No, obviamente que me encanta estar acá. Recuerdo mucho cuando Cami inició, entonces es muy lindo como ser parte de esto, como poder sentarme acá y contar, porque es real, todos tenemos un testimonio que contar, solo que a veces minimizamos obviamente como las experiencias y los momentos que vivimos con Dios. Pero no, feliz de estar acá. Tu podcast es muy lindo, habla a muchas personas, lo he escuchado, muchísimas personas que me dicen soy fiel al podcast, me ha bendecido un montón, he llorado, entonces es como wow, qué lindo, así que bueno, aquí estoy, espero el Señor use todo lo que vamos a hablar. Amén, amén, así es. Y literalmente antes de empezar a grabar me estabas diciendo que sentiste que era el momento de poder decirle esto por una situación que está pasando acá en Australia, que es como a un montón de gente le están negando la visa de estudiante o bueno, se están poniendo como súper estrictos. Y pues de eso justamente vamos a hablar. Entonces, pues bueno, empecemos, Mary, por donde quieras. Sí. Bueno, digamos que creo que es importante dar un poquito de contexto como de cómo, pues de la situación para poder llegar como sí, como para dar un hilo conductor, literalmente. Y es, yo llevo 10 años en Australia y normaliza el proceso, se hace el proceso normal, llegas, estudias inglés, luego aplicas a una visa. Pero yo llegué a Australia genuinamente yo llegué con una promesa, o sea, fue como, no fue como Mari quería irse a Australia, sino yo estaba en Colombia buscando trabajo, terminé mi carrera, me gusta mi profesión, entonces estaba buscando trabajo, pero empecé este proceso de no encontrar y Dios me había dado una palabra como 2 años antes, pero yo pensé que era para otra cosa. Y un tiempo después, Dios me habla y es venir a Australia. Entonces llego a Australia, hago el tiempo de inglés, y luego decidí tomar la decisión de hacer diplomados en marketing, porque en ese momento hacer como un máster no era como la opción, pero pudo ser una buena opción. ¿En qué sentido? En que a veces el camino que parece más difícil puede ser el más corto, pero a veces nos cuesta como tomar esas decisiones. Obviamente pues no pasó y pues no viven arrepentimientos, pero sí me hubiera costado tal vez un poquito más de trabajo, más de madrugadas, más de trasnochadas, porque tengo amigos que hoy ya son residentes, que tienen, digamos que el proceso más avanzado de lo que yo lo tengo, pero Dios es bueno y Él usó toda esa situación para algo bueno. Entonces, claro, termino todos estos diplomados y donde estudié me dicen, no, sí, tú puedes aplicar a Postgraduate, que es una visa de trabajo acá, como después de que terminas educación superior, y ellos me dicen, sí, tú puedes aplicar a Postgraduate tranquilamente. ¿Esto te lo dicen los abogados? No, me lo dijo la escuela donde estudié. Y yo, ignorante no, pero muy, como no sé. Ingenua, gracias. Digo, listo. Y yo hago todos mis diplomados, fueron varios años de diplomados, porque la gente que sabe son como niveles, y bueno, terminé todo eso y apliqué a la visa. Y tú no te esperas, sobre todo cuando tienes una palabra de Dios, que tú sabes como este no fue mi sueño, fue Dios quien me dijo a viajar a Australia, te tengo la vida en Australia. Claro, cuando llega la negación, llega la respuesta, y la respuesta fue un no. Y la razón, porque ellos te dan razones de por qué te niegan la visa, la razón fue porque aunque estás en un colegio acreditado, más o menos no es una universidad. O sea, no decía literalmente así, pero la traducción es, no tiene el nivel académico suficiente. Y fue como, no. Obviamente fue súper duro. Recuerdo que en ese momento estábamos con unos amigos en el apartamento donde Cami y yo
vivimos. Y estábamos ahí con unos amigos en plan, en ese momento no estaba Cami, ya Cami no vivía conmigo en ese momento, pero fue muy lindo porque, bueno, fue duro. Yo casi no lo creo, yo creo que recibí y yo, ¿what? No puedo creerlo. Y cuando ya les conté, fue súper lindo, por eso tengan amigos cristianos. Todos empezamos a orar. Fue un momento súper bonito, obviamente yo llorando, obviamente, porque es como, ¿ahora qué? De una es como, ¿qué va a pasar? Y nada, no. Ahorita, pero tú llevas ya harto tiempo esperando esa respuesta. Sí, o sea, esa visa se demoró, esa visa se demoró, entonces fue como, bueno, negación. Y bueno, en ese momento ya ellos se van, y yo entro a mi cuarto a orar y yo, obviamente, como todos que pasan por una situación difícil, no solo esta, es como Dios, como así, o sea, si tú me diste una palabra, como así, yo no te escucho, o sea, esto me lo inventé, bueno. Y Dios ese día me da una palabra también, o sea, Dios me dio muchas palabras en medio del proceso, que fue muy lindo. Y la primera palabra que recuerdo leer ese día fue, yo seré tu abogado. Yo seré tu abogado, yo, ok. Obviamente hay que ser diligentes, ¿no? Uno ora, pero hay que ser diligente. Entonces busqué como el abogado con el que había hecho muchos de los procesos acá. Le cuento y él me dice, bueno, la verdad es que yo no voy a poner mi nombre en tu aplicación porque esto es una negación absoluta. O sea, por más de que apeles, te la van a negar. Yo te aconsejo, apela, sí, por supuesto, haz el tiempo, pero te la van a negar. Entonces yo te puedo asesorar, pero yo no voy a ir contigo a la corte porque mi nombre se va a ensuciar en un caso perdido. Y yo, ok, gracias. Y dije, voy a buscar otro abogado. Este abogado es colombiano y busqué un abogado australiano. Yo dije, bueno, de pronto alguien de acá me da una opción diferente. Y él me dijo exactamente lo mismo. Yo te asesoro, yo te apoyo, pero yo no voy a la corte contigo. Esto es una negación. Y yo... Entonces ellos me decían, pero la verdad no te digo que me pagues como todo el proceso porque no tiene sentido. Yo no voy a poner mi nombre, yo no, o sea, estarías pagando solo, si quieres, solo por asesoría. Y yo, nada. Entonces, sí, o sea, y aparte que cobran poquito, ¿no? Entonces fue como, ¿cómo no? Cobran un montón, sí. Entonces, en ese momento, obviamente ellos me ayudaron y me asesoraron en cosas, me dieron algunos links para hacer cosas, y en ese momento recuerdo que estábamos como en temporada de COVID. Entonces, muchos de los papeleos que se hacían no se podían hacer presenciales, o sea, como que no se permitía obviamente contacto, tú recuerdas en ese tiempo en Melbourne, y precisamente me tocó hacer muchas cosas por llamada. Entonces, cuando tú haces una apelación tienes que registrar ciertos documentos, o sea, como ir a la registraduría y que te sellen ciertas cosas, y Dios en ese proceso puso ángeles, porque era como yo llenaba los formularios incorrectos. Me acuerdo que una mañana me levanté y tenía una llamada de una persona de la registraduría, vi tus formularios están mal, no sé qué, y siento que necesitas ayuda. ¿Quieres que te ayude? Eso era Dios, o sea, y yo, sí, por favor, ayuda. O sea, ella me decía, porque mira, esto se haría con un abogado. Total, eso lo hacen los abogados, uno no tiene que hacer eso, pero como a mí nadie me apoyaba, solo el Señor, entonces era como, defiéndase. Entonces fue súper linda, ella me ayudó, me dijo, tienes que enviarle esto al registrador, este es el correo del registrador, no sé qué, y me dijo, y si quieres, no sé si te ayuden, pero está este formulario para que, como estamos en época de COVID y eso, pues hay muchas ayudas, para ver de pronto si te hacen una reducción en el precio, que realmente no sé cuánto está ahora, pero en ese momento eran como 3,000 algo, y yo tenía como la mitad, 1,500, y tú. Y yo, en fe, yo siempre he sido, tú sabes, fe, entonces ya no, de alguna manera el sueldo alcanzará, no sé. Y paso los formularios, envío los documentos que me ayudan a llenar, lo termino, y como a la hora, ella me dice, el registrador, por correo, me dice, el registrador ya revisó, ya te envié al correo la respuesta de todo. Y yo, ok. Y me llega en el correo y dice como, fue aprobada tu ayuda del gobierno, no tienes que pagar nada. Y yo así. Sí, me acuerdo cuando me contaste. contaste. Sí, entonces fue como, Dios, tú eres muy bueno. Literal, Dios siendo tu abogado en todo el proceso. O sea, y es curioso porque obviamente tú recibes esa palabra y tú dices, no, me van a aprobar todo porque Dios es mi abogado. Sí, ya pero la libramos. Aún en medio de todo lo que nos vas a contar más adelante, pues Dios siempre estuvo acompañándote en todo eso. Sí, la verdad es que creo que en todo el proceso la mano de Dios fue demasiado evidente. O sea, y creo que eso es de las características del desierto, aunque le huimos, es la mano en detalle de Dios. Entonces eso fue muy especial. Y listo, ahí ya entré en un proceso de esperar, simplemente que me llamaran de la corte.
algo que para mí fue como una decisión y que yo en serio a las personas que están pasando por esto, cuando he tenido la oportunidad, porque hay personas que me llaman y me dicen, alguien me contó que pasaste por esto y que tu testimonio y ya estás acá otra vez en Australia, me piden consejos o ayuda o guía, bueno, en fin, lo que he podido ayudado porque en sí han pasado un par de años. Y yo siempre les digo, si vas a apelar, si sientes de parte de Dios apelar, vive como si te hubieran aprobado la visa. Disfruta tu vida acá. O sea, ya apelaste, envías apelación, Dios va a proveer el dinero y vive como si estuvieras en tu visa aprobada, porque si no vas a andar en estrés. O sea, eso como puede que pasen 3 meses, pues yo esperé casi 3 años que me llamaran de la corte. Sí, me acuerdo. O sea, fue un montón de tiempo que la verdad me los regaló el Señor en vida en Australia. Entonces, pues, o sea, yo lo vi de esa manera. Obviamente no puedes salir del país a menos que tengas un permiso especial, pero no era mi plan salir en ese momento, entonces estuvo bien para mí. Cuando llega la respuesta de la corte, yo hablo otra vez con el abogado y le digo, mira, llegó esto, y él me dice, mira, la verdad es que los jueces de la corte son rudos, son odiosos, prepárate, o sea, quiero que seas fuerte y porque ellos son así. Entonces yo, no, Dios mío. Y la noche anterior a la cita con el juez, yo antes de acostarme le dije, Señor, yo te pido, lloré por el juez, yo, Señor, que duerma perfecto, que se levante con pajaritos cantando, porque obvio, era como yo iba a estar sola. Claro, tú no ibas con abogado. Sí, exacto. Entonces fue como, bueno, Señor, fue por teléfono. Que lo por hizo videollamada, ¿no? No, solo teléfono. Entonces me tocaba estar de tal hora a tal hora al lado del teléfono esperando que me llamaran. Okay. No recuerdo porque me tocó por teléfono. No me acuerdo si fue como... Yo pensé que había sido... No, gracias a Dios. O sea, una como ir a la corte. Sí, pero creo que generalmente puede pasar así o te pueden llamar. Entonces a mí me llaman, habla como una secretaria y ahí sí te presenta como te presentamos, va a estar la juez tal, obviamente súper formal, la llamada es como jura ante el gobierno de Australia, no sé qué, o sea, todo es así súper formal. Y se presenta, y era una mujer, y se presenta y dice, hola, mi nombre es Mary. Y yo, siendo yo, ay, te llamas igual que yo. O sea, siendo yo, ¿no? Y en ese momento, de ese instante en adelante, ella fue supremamente amable. Y ella me dice, yo recuerdo mucho la frase que ella me dijo, porque ella me dijo, o sea, fue súper mamá, la verdad. Fue como muy, hiciste mal esto, te debiste haber asesorado en esto y esto no estuvo bien. Me dijo, hoy es una negación, hoy es un no de mi parte, pero me dice, ¿sabes cuánto sabes que es Dios? Ella me dice, pero que este no sea el obstáculo si tu sueño es quedarte en Australia. Me dijo, hay formas y espero la encuentres. Y yo de una, pero entonces ella dijo, no puedo hablar más, esto es todo lo que te voy a decir, solo si esto es, hay formas. Que tengas una buena tarde, chao. Y yo llorando porque obvio. O sea, fue como, wow. Obviamente con los abogados, yo ya había hablado de... Pero decían, qué lindo, la conversación fue muy amena. Sí, fue amena y nunca me sentí como... atacada. No, nada, ya fue súper bien, pero fue muy intencional en decirme que había estado mal. Me dijo, esto es mal. Entonces fue muy lindo. Y el cierre, ¿no? Que es como que tú sabes que es Dios ahí con la frase ahí. Y ahí fue donde yo dije, Dios es mi abogado. Yo no necesité un abogado físico. Obviamente es una bendición y si se hubiera dado, pues hubiera sido bueno, pero Dios es más que un abogado terrenal. Entonces creo que ahí se vivió esa palabra de una manera muy especial. Y bueno, ya ahí el siguiente paso era, los abogados me dijeron, tienes que volver a apelar. Obviamente esta es para que tengas tiempo, como si tuvieras una visa. La siguiente es, apelas a la entidad que está por encima de la entidad que te la negó. Y eso simplemente es el tiempo para prepararte para irte. Te tienes que ir y resetear tu proceso, o sea, salir del país, y cuando sales del país, lo que haces es volver a aplicar una visa, Y así. O sea, en el momento en que ya te vas... es como si fuera un borrón y cuenta nueva tu historial. Claro, y en eso, pero yo tenía que enviar una carta al ente migratorio diciendo, yo acepto la decisión de la corte de la negación y quiero quitar la apelación que hice, porque acepto la respuesta. Y ya, eso es como una carta formal que entregas. Ese era el proceso. Y así lo hicimos, tal cual se hizo. Y ahí empieza un poquito este proceso de... todo lo que fue, digo yo, literalmente el desierto, porque mientras que yo estaba acá esperando, para mí, yo no lo sentí desierto, yo estaba haciendo lo mismo que hacía, trabajaba, estaba en la iglesia, servía, o sea, mi vida no había cambiado, pero en el momento que yo salgo, en ese momento, aparte porque fue muy especial. Aparte en tu mente, me acuerdo que para ti era como, no, voy, aplico y vuelvo, sí, yo era tranquilo, o sea, esto en menos de un mes me tienen acá otra vez. Sí, y ese año recuerdo
que es algo que me pareció muy especial, porque obviamente, como tú dices, uno al final empieza a darse cuenta, uno al principio no entiende, y uno le pelea a Dios, uno llora, uno, Señor, pero ¿cómo? Pero con el tiempo tú empiezas a darte cuenta y empiezas a entender cosas. Entonces, iniciando ese año, recuerdo que no siempre, no todos los años, pero algunos años, Dios me ha dado palabra de este año va a ser esto en tu vida. Y recuerdo que ese año Dios me dio una palabra que decía, este es el año del release, que el release es, obviamente en la Biblia habla de como el pueblo judío, cuando cumplían 7 años, entonces digamos tenemos una deuda y somos judías, entonces se cumplían 7 años, y en esos 7 años era el año del release, como de soltar. Entonces si teníamos una deuda, tú me sueltas la deuda. Y quedas libre de toda deuda. Uh-huh. Y yo en ese momento, claro, uno todo queriendo acomodar la promesa o la palabra. Entonces, como no, este es mi año, la gloria. La deuda fue pagada. O sea, literal. Yo la recibí con alegría, como, wow, qué chévere. Pero entendí en el desierto la palabra, obviamente. Entonces obviamente yo, en serio, para los que me conocen, yo soy toda, siempre con el corazón lleno de fe, no, tranquilos chicos, no me despidan. Yo en 3 meses de hecho, me acuerdo cuando fuimos al aeropuerto y tú estabas, no se despidan así, como yo aquí ya en un mes metiendo sí me acuerdo. Ya. Y nosotros allá, chao, Marito. Tranquilos. Todo va a estar bien. Sí, pero yo tenía esa fe, yo decía, yo voy a regresar, porque la palabra que Dios me dio cuando yo fui a llegar a Australia fue una palabra y es una palabra que sigo llevando como una antorcha, aparte porque Dios a veces me dice, vuelve y lee la promesa, y yo, ok, Señor. Y es una palabra muy linda, y que Dios me la ha extendido hasta en otras situaciones, es que ha sido muy especial. Y bueno, entonces salgo, y de por sí yo salí cuando llegué a Los Ángeles, los bellos Ángeles. Es que todo fue caótico desde que salí, en verdad. Empezó el desierto con todo. Llegué y me manosearon terrible en ese aeropuerto, que se me escurrieron las lágrimas. O sea, yo ya he ido a aeropuertos. ¿Eso fue ya saliendo? Sí, eso fue saliendo. O sea, ya eso había pasado, que te tocan y uno está como, ya. Yo nunca he tenido una experiencia fea en aeropuerto. O sea, como normal, lo rudo de un americano, o sea, lo normal que tú sabes que es parte de su trabajo y ya, tú sigues tu vida. Pero en serio, esta vez, no es por ser dramática, o sea, la manoseada no fue normal. Me pararon y yo fui como, ok, y se me escurrieron las lágrimas porque me sentí súper invadida. Y ya salí, esa noche me tocó dormir en el piso en un aeropuerto porque no me dejaron entrar a ningún lado, me tocaba esperar un siguiente vuelo. O sea, fue dramático todo, en serio que ese vuelo fue todo dramático. O sea, porque yo llegué a Miami. Y bueno, llego, me quedé 2 meses en Estados Unidos con unos amigos de mis papás, porque yo tenía, una vez más, la mentalidad, no, esto es rápido, no pasa. Y en ese proceso de estar preparando la nueva aplicación, la universidad con la que yo estaba, porque mi principal plan era, voy a hacer un máster en marketing, que es lo que debía haber hecho desde el inicio. Pero no me aceptaron. O sea, me pedían hacer un curso extra antes de ello, pero si yo tengo una carrera, o sea, ¿por qué no? Pero fue algo que nunca entendí. Sí, Dios, o sea, como... Entonces, pasaron 2 meses y yo dije, no, ¿yo qué hago acá? Ya va a ser el cumpleaños de mi mamá, para ese momento era el cumpleaños de mi mamá. Porque tu plan siempre fue, llego a Estados Unidos y de acá me devuelvo, o sea, ¿para qué voy hasta Colombia? Sí, yo le dije a mis papás, esto es rápido, yo mejor después voy a Colombia como con más tranquilidad y todo el proceso. Pero no fue así, obviamente como pasaron 2 meses, obviamente fue un tiempo súper lindo en Miami, no voy a decir que no, aparte hago paréntesis, y es algo en mi soltería, yo en ese momento pues tenía novio, pero era como, yo estaba cerrando mi etapa de soltería y yo siempre le había dicho, quiero un viaje solo tú y yo. O sea, hay cosas románticas de niñas. Uh-huh. Y Miami fue ese lugar. Fue súper lindo. Obviamente me estaba quedando con los amigos de mis papás, pero ellos estaban en su vida, en su cuento. Yo tenía que salir o si iba a la iglesia, porque pues había una iglesia que me gustaba en Miami. Entonces estuve hasta en conferencia de mujeres, fue súper especial. Fue un tiempo muy lindo y de ahí llego a Colombia. Y en todo, o sea, lo que puedo decir es como en todo ese tiempo yo vi a Dios cuidándote. O sea, en muchas ocasiones. Y Dios no solo me habló por medio de promesas, sino, por ejemplo, yo tengo canciones que hoy canto o que las vuelvo a escuchar y me recuerdan esa temporada. Canciones de el Dios que hace sacar miel de la roca o canciones que hablan de confiar, que aunque no sepa qué va a pasar en el futuro, sé quién sostiene el futuro. Me recuerdo muchas de esas palabras, me acuerdo mucho una frase de una canción que decía como, si tú no has terminado de trabajar conmigo, yo no me he cansado de esperar. Uh-huh. O sea, como esas promesas que eran también en medio de la adoración y todo. Entonces, esa temporada fue mucho de eso. Y llego a Colombia
Y obviamente continué con el proceso de mirar qué hacer, pero ya Dios me había puesto en el corazón college. Y fue como, tú sabes, yo siempre era como, sí, algún día, sí, algún día. De hacer Bible College. Sí, sí, estudiar teología. Y en ese viaje fue cuando Dios me dijo, ¿y por qué no ahora? Y yo, será, Señor, bueno, let's do it. Y ya, tomé la decisión y empezamos como todo el proceso. Ese proceso se dio rápido, como del proceso de college. Pero yo estuve 6 meses en Colombia y 2 meses en Estados Unidos. El tiempo en Colombia fue muy especial porque eso es lo lindo del desierto. Es como que Dios, o sea, era un tiempo de espera, sin saber si iba a regresar, pero con el corazón acá, pero tratando de disfrutar allá, ¿no? Pero entonces este tiempo de college, de hacer Bible College, fue todavía esperando para ver si hacías el máster en marketing. No, porque ya me dicen no. Sí, porque la universidad me dice no y me cobraba muchísimo para poder hacer un proceso con ellos. Entonces fue como, bueno, ¿qué más? Y literalmente la chica me ofreció otra cosa que yo dije, yo no voy a hacer nada que no me abone a mi vida. Claro. Ya tantos años tú dices, no, hago algo que genuinamente me guste, algo que le aporte a mi profesión. Y pues yo amo a Dios y me encanta la Biblia. Entonces, en ese momento, y tenía muchos amigos, entre esos tú, otros amigos que me contaban de ciertas clases de college, y fue como, ¿por qué no? Claro. Yo siempre he dicho... O sea, hacer o la carrera de marketing o algo que aporte a tu vida, literal, en este caso, obviamente. Y fue Bible College, fue teología. Entonces, en ese momento, pues ya fue ese proceso. Entonces, ahí yo ya estaba en Colombia. Okay. Porque yo salí en febrero de ese año, estuve hasta abril en Estados Unidos y llegué en abril a Colombia. Y yo iba a entrar el siguiente semestre, o sea, no en ese momento, sino para el siguiente. Y bueno, ya ahí, como que lo que digo, digamos que en Colombia no... ¿En total cuánto tiempo estuviste? Fueron 8 meses en total. No cuento mucho de Colombia, más que decir que en verdad Dios me permitió vivir una temporada dura, pero muy linda, porque compartí con mis papás, estuve en todos los cumpleaños de mi papá, mi mamá, el Día de la Madre, el Día del Padre, el cumpleaños del sobrino, o sea, estuve en todos los eventos. Tuve conversaciones con mi papá que aprecio demasiado, o sea, que digo como las atesoro en mi corazón. Fue una temporada demasiado rica en eso, y también fue un tiempo de llorar y alabar, porque uno de mis grandes tips en esa temporada, y si la gente me pregunta, yo digo en verdad, a mí me levantó mucho a adorar. O sea, alabar, perdón. A mí me encanta la adoración, pero yo tengo algo con el tema de alabar. O sea, en momentos donde yo decía, yo no me veo en Colombia. O sea, me gusta Colombia, me gusta, pero yo en todo el corazón. Yo iba a la iglesia y decía, me encanta estar en tu casa, pero siento que mi corazón ya no está acá. No tenía amigos, ya era como que todas las semanas era como... A veces le decía a mi hermana, oiga, salgamos a comer helado porque estoy aburrida. O sea, no tenía nadie. O sea, entonces te das cuenta que llevas tantos años acá que ya no tienes lazos y nada, ya aparte de tu familia. Pero tu familia... pues con el tiempo tienen su vida y ellos la están haciendo. Entonces, pero fue muy lindo, obviamente, en medio de todo, poder vivir todo eso, ¿sabes? Como el disfrutar a la familia, porque no es como que no eran amigos, era mi familia y compartir con ellos, hacer cosas que a ellos les gustaban y pasar el desierto en el cuarto. O sea, ellos sabían, ellos me preguntaban, ¿estás bien? Y yo, no, pues... Yo obviamente anhelo regresar y está en mi corazón, pero yo tomé la decisión de no salir qué triste esto, sino yo lloraba en el cuarto. Eso sí, yo de rodillas allá, Señor, por favor, dame el corazón, si tú quieres que yo esté en Colombia, dame el corazón, pero yo no lo tengo, porque yo decía, si es Colombia, pues que Dios me dé el corazón. Dios me pidió morir a Australia, fue como, y si no te doy a Australia, yo, Señor, te lo entrego, yo te voy a seguir amando, o sea, en verdad, si esto ha sido un estorbo, porque... tú me conoces, yo amo Australia, o sea, yo desde el primer día que llegué, yo me quiero quedar, o sea, yo amé este lugar. Entonces también fue ese proceso de soltar, de entregarle, decirle no, o sea, mi amor y mi relación contigo no depende de un lugar, aunque me duela y sé que me va a doler mucho, pero yo le decía, pero dame el corazón, pero no pasaba, o sea, pasaban las semanas, 2 meses, y yo seguía sintiendo que yo no me veía allá, y yo, ¿qué voy a hacer? Y ya, bueno, en ese proceso, lo último que pasa, antes que fue, en verdad, otro tip en el desierto, y es en verdad, Dios en el desierto sí o sí te exprime lo malo y saca de ti esas cosas que tú no has querido trabajar y que de pronto son tesoros que dices, no, yo esto no lo quiero trabajar, esto no lo quiero hacer, sigamos con lo otro. Eso en el desierto es como Dios, es como, no, nene, ven y escurrimos. De una vez. Literal. Y recuerdo en una conversación con una amiga que vive en Madrid, que es una de mis mejores amigas, y como que estábamos hablando de algo, y tú también ya me lo habías dicho antes de irme, y yo tenía algo de mi pasado que yo no había sacado a la luz.
Pero yo decía, no, yo no quiero perjudicar a las personas, o sea, ya, yo lo hablé con el Señor, esto lo trabajo con Dios. Y yo recuerdo que una vez tú me dijiste, Mari, tú tienes que hablar de ese tema con tus líderes. Y yo, ay, sí, algún día. Y mi amiga me hizo el mismo comentario ese día, pero ese día no sé qué pasó. Esa convicción del Espíritu, que es como, tengo que hablarlo. Y yo llamo a mis líderes en ese momento, que son también muy buenos amigos míos, pero eran mis líderes, mis coach acá. Y les dije, no sé si tienen un tiempo y podemos hablar. Y yo, sí, claro. Y ellos, sí, nos reunimos, tuvimos videollamada. Y yo les dije, miren, yo hago esta llamada, la hago en honra, en obediencia, porque a mí me cuesta un montón. Y es algo que pasó hace muchísimos años, pero yo necesito sacarla a la luz, porque siento que tengo que hacerlo. Yo les cuento, y ellos súper lindos. No, Mario, o sea, Dios te perdona, full misericordia. Pero qué lindo que lo puedas hacer, porque hay que sacar lo que está en la oscuridad, hay que sacarlo a la luz. Y me acuerdo que mi líder al final ora y me dice, no sé por qué, pero siento muy fuerte en el corazón que la visa va a llegar ya, porque Dios quería que también lograras esto, y es que sacaras a la luz lo que tenías que sacar a la luz. Cuelgo la llamada y a las 2 horas llega la visa. Y fue, o sea, tanto que yo no pude ni como gritar, como, que yo me estaba como, ¿what? O sea, porque hoy fue como sentir como Dios quería que sacaras esto. Eso fue impresionante. Y además, o sea, ese momento y lo demás, o sea, como que también aparte de este tema de carácter, de sacar a la luz, también todo el tema, en ese año yo termino con el que hoy es mi esposo, con Felipe, entonces fue un año también, tuve momentos, nunca he experimentado ataques de pánico, tuve un ataque de pánico, pero como estaba haciendo college, esos un par de meses, las clases, o sea, Dios usó todo, o sea, era como herramientas y herramientas para sanar, para sacar lo que estaba mal. Tuve que poner en orden cosas de mi pasado que no había puesto en orden, porque pues por eso casi mi relación con Felipe se iba a ir a la basura, que eso es para otro podcast, pero literalmente es como, fue Dios así. Y ese día entendí the year of release, y Dios me estaba soltando de todas mis deudas, de todas esas cosas que yo, uno por terca, porque uno de ser humano y de cristiano en la vida, uno a veces es muy terco y uno quiere hacer las cosas, o sea, como a su manera. Entonces yo quería guardar ciertas cosas. No, yo esto lo dejo allá, ya lo sabe sutanito, ya. Pero Dios es como, no, necesito que lo saques a la luz. Necesito que pongas en orden esto, que tú lo ves tan relajado, quiero que lo pongas en orden. Y esas fueron todas las cosas que tuve que hacer en esa temporada con Dios. Pasé por ayuno, Dios me habló muchas veces en esos ayunos, o sea, en verdad, todas las herramientas que tú tengas como cristiano en un desierto hay que usarlas. Literal, o sea, se usan todas esas armas. Literal, yo ayuné. El escudo. Pero sí, no fue, o sea, genuinamente todas las usé en diferentes momentos. Pero ahí, o sea, obviamente acá nos reímos y todo, pero en realidad la Biblia dice que tenemos armas contra el enemigo, o sea, que literalmente está la palabra de Dios, está el Espíritu, está, o sea, nosotros como cristianos realmente creemos en estas cosas porque sabemos que en momentos y en temporadas así son la única herramienta que nosotros tenemos y la herramienta más eficaz, o sea, no hay nada más eficaz que lo que Dios nos da para luchar contra el enemigo. Y obviamente en este caso cualquiera diría, ay, pero ¿cuál es el enemigo? Pero pues el enemigo, en lo que acabas de decir, era como esa terquedad de no querer limpiar, ni sacar, ni poner en orden esas cosas que Dios quería que tú pusieras en orden, porque obviamente, y corrígeme si no es así, después de eso fue una Mari de un antes y una Mari de un después. 100%. Sí, pero la Mari de Dios, me tengo que humillar ante ti, de verdad, entregarte todo, no entregarte solo a Australia, porque para ti de pronto en ese momento era solo, tengo que entregar a Australia, pero Dios empezó, como tú dices, a escarbar otras cositas que eran, esto también entrégamelo, esto también, y siento que si tú no solo por Bible College, porque al final en ese momento fue como un complemento a un montón de años que ya tenías de cristiana, pero yo que te conozco, pues desde que viví contigo, tú eres una amante de la Biblia, todos los días la lees, o sea, para ti tu tiempo en la mañana es como
ni se prende el internet hasta que yo no lea y tenga mi tiempo con Dios, que es algo muy lindo y admiro mucho de ti. Pero definitivamente sin esa herramienta que es la Biblia, que es la palabra de Dios, sí, tú no estarías hoy y no hubieras transitado ese desierto de la misma manera, como si no hubieras leído la Biblia. Sí, no, aparte porque yo siento que genuinamente cuando tú, digamos que tienes la herramienta que es la Biblia y la pones en acción en ese momento, Dios también trae propósito en el momento. Entonces, college fue propósito en medio de una temporada de no hacer nada, porque era solo esperar. Pero hacer college trajo mucho propósito. O sea, yo lloraba haciendo assessments. Yo allá haciendo el ensayo y Dios trabajándome el corazón, hablándome de, no sé, recuerdo el ensayo de David y Saúl. Y yo llorando porque Dios me hablaba de lo que él estaba haciendo en mi corazón, leyendo algún libro de un autor que hablaba sobre el tema. Y entonces era como, wow, el proceso, pero definitivamente cualquier persona que esté pasando por esto, o cualquier desierto, ¿sabes? Porque creo que yo aprendí y últimamente, en este momento también estoy en un desierto, muy diferente, pero estoy en un desierto. Y yo digo, el desierto es de los regalos más lindos que Dios nos da. Porque uno conoces a Dios, uno nunca va a parar de conocer a Dios. Dios es, o sea, Él es enorme, y eso es lo increíble de Él, nunca lo vas a parar de conocer. Pero llegas a niveles de intimidad y características de Dios específicas en esos desiertos. Entonces, decía alguna vez que yo siento que cada desierto se convierte como no una cicatriz de manera mala, pero como una raíz de un árbol que te recuerda algo específico de una temporada y que pasó algo, ¿sabes? Como que, entonces, ese desierto para mí fue Dios diciéndome, no te quiero con todo eso que cargas, terquedad, amores incorrectos. Tal vez yo tenía Melbourne en un lugar que no era. El vivir en Australia era como, tengo que vivir en Australia. Era un ídolo. Sí, literal, un ídolo. Y es como, quítalo y ponme a mí. Y Dios es tan lindo que es como si me toca sacarte y quitarte todo, te lo quito. Yo recuerdo una vez en Miami. Yo creo que Dios, o sea, qué feo llegar hasta un punto en el que uno tiene que darse contra la pared, porque Dios es como, sean sabios, ¿no? En la Biblia dice como, sean sabios y la sabiduría también uno la puede adquirir, no solo viviéndola golpe tras golpe tras golpe, sino también, bueno, esta persona... Eso es un proverbio. Claro, esta persona hizo esto, pues es el ejemplo para que yo no lo haga, ¿no? Pero aún en medio, o sea, aún así, nos toque llegar a ese punto por terquedad, por miedo, por lo que sea, de darnos contra la pared. Aún así Dios es tan misericordioso que dice, no importa, o sea, así te tengas que dar contra la pared, igual yo estoy aquí acompañándote y guiándote. Yo siempre recuerdo, me da risa porque siempre recuerdo que en algunos de esos años que yo te digo que Dios me da una palabra, Dios un año me dijo, la palabra que Dios me dio decía, no seas estorbo para lo que quiero hacer. Pregúntame, fui estorbo todo el año. Y sonaría como, pero tú lees la Biblia todos los días, y es como, porque estaban esas cosas que tú no quieres trabajar, que no quieres moldear con Dios o que no quieres rendir, que al final eres estorbo. Pero yo siempre digo, Dios es muy lindo porque cuando tú aceptas a Jesús y Él se vuelve tu papá, Él es un papá, Él es como, te voy a corregir. Yo siempre le digo a Dios, ay, gracias por criarme. Yo uso esa expresión con Dios, de, gracias por criarme, porque yo no me parezco en muchas cosas a mi familia, pero creo genuinamente porque ha sido Dios criándome en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues esa temporada fue eso, fue literalmente moldeada, y recuerdo mucho, esto también lo recuerdo porque alguna vez estaba en Miami y en uno de esos días de, Dios, ¿qué va a pasar? Yo ya me quiero ir, recuerdo mucho que estaba orando y yo le dije a Dios, yo tenía solo 2 maletas, y yo le dije a Dios, no tengo nada, porque esas maletas, esa ropa también se va a acabar. O sea, ya no tengo nada, porque yo en Melbourne tenía mi apartamento, lo tenía decorado a mi gusto, era súper lindo, al lado de la ciudad, el sueño que Dios me había regalado en esa temporada en mi vida de soltera. Y fue como que Dios me quitó todo eso que habíamos construido con Él, porque eran sueños que yo ponía delante de Dios, pero que en algún momento se convirtieron en ídolos. Y yo le dije a Dios en ese momento, lo único que te tengo es a ti. O sea, mis amigos no están acá. En ese momento ya había terminado con Felipe, o sea, yo no tenía nada, mis papás estaban en Colombia, yo en Miami, en un intermedio de la nada. Y es como, genuinamente, yo puedo decirte que esa noche yo tuve una convicción de, tú eres lo único que permanece, tú eres lo único con lo que yo voy a donde vaya. El resto, esa ropa, que es lo único que tengo. Pero yo creo que tremendo regalo. Sí, obvio. O sea, doloroso,
Y una vez más lo digo, qué triste tener que llegar a ese punto para darse cuenta de que Dios es lo único que permanece. Qué lindo poder darse uno cuenta de eso en medio de bendiciones, en medio de muchas otras cosas. Pero... Y que Dios te da el tiempo, porque yo puedo decir que a mí, los años que estuve en Australia antes de eso, Dios me pidió muchas veces rendir carácter, pero Él era paciente, Él no me estaba... Pero Él sabía que en algún momento me va a tocar, como los papás, o lo haces por obediencia, o... Cuento hasta 3. Tienes 1, literal. 2, 3, te tocó. Listo, toma. Al desierto, nene. Claro. Y sí, entonces creo que al final, creo que uno sí o sí termina muy enamorado del carácter de Dios como padre, por tener esa paciencia. Hace poquito... ¿Qué tip, perdóname antes de que digas eso, qué tip le puedes dar a alguien? Porque... en una situación como esta, como cualquier otra que sea un desierto, una enfermedad, un familiar enfermo, una muerte, un desempleo, cosas así trágicas que pasan en la vida, hay de dos: o te alejas de Dios o te acercas más a Él. Pero es que no hay un punto medio. O sea, ante una situación así, no hay un enfriamiento o un aguas tibias. Ante una situación extrema, las personas o se van o se acercan más. ¿Qué tip le darías hoy a alguien que de pronto está más como hacia Dios? ¿Por qué me hizo esto, Dios? ¿Por qué eres así? ¿Qué tip le podrías dar a una persona que está más yéndose hacia ese lado y no acercándose hacia Dios? Yo creo que obviamente suena duro y voy a decir algo que es duro, pero preciso... Felipe, mi esposo, estaba leyendo un libro que me encanta y habla sobre los ídolos que nos fallan. Se llama Ídolos que fallan. Y es increíble porque eso es lo que nos pasa. Generalmente cuando una persona se aleja, lo que tenía era un ídolo de la situación. Entonces, quiero un trabajo. No tengo el trabajo. Lo que hablábamos ahorita antes del podcast era como, Dios no es un mago. O sea, no es como de pronto... Tengo 3 deseos. Trabajo, casa. O sea, es como... Y eso... frustra mucho cuando una persona tiene ese tipo de Dios. Entonces es el Dios que me cumple el sueño. O es el Dios al que no le recibo un no. Porque eso también es el cristianismo. Y es como yo lo he visto en mi vida cristiana. Amigos que eran tremendos, líderes que invitaban gente a la iglesia y cualquiera decía, el siguiente pastor, el siguiente evangelista, wow. Y el día que Dios le dijo no, se fueron de la iglesia. Y eso tú como mamá lo sabes. Un hijo necesita el no, porque si no, nace un niño malcriado. Entonces yo siento que esas personas que se van tienen es que confrontarse y decir, me estoy yendo porque recibí un no y porque no está pasando como yo quiero. Obviamente el tip para mí es, tú estás con Dios porque lo amas, así no tengas nada. Obviamente es una convicción que a veces uno quisiera que la gente tuviera y yo no sé, por la misericordia de Dios la tenemos. Pero es como, para mí es como, yo le decía a Dios, así me quites todo. O sea, aun cuando me casé, yo quería que mi papá estuviera acá. Y recuerdo que Dios me dijo en una oración, es un no. ¿Me vas a seguir amando o te vas a poner bravo? Y yo de rodillas le dije, Señor, no, yo te sigo amando. O sea, y era un sueño grande, porque creo que cualquier mujer sueña, yo quiero a mi papá en mi boda. Con visa, tú sabes, con visa y todo. Y al último minuto no se pudo. Y ese no, cada no que he recibido es como, te mueve el piso porque tú quieres el sí. Porque tú quieres que... el Ferrari, sí, el novio, sí, el trabajo soñado, sí, y Dios te dice, sí, sí, uy, pero este no, porque Dios dice muchos sí, pero hay unos que no. Entonces mi tip sería, que yo sé que es duro, pero es un tema de carácter como cristiano, y en esa madurez espiritual es como, Señor, sí, esto es un test, ¿sí? Para madurar, para entender que tú no eres el Dios que me da, sino el Dios que me ama, aun cuando no haya nada, porque siento que a veces no es como un tip, es como, yo siento que es como un check al corazón, como que cuál es la intención por la que me estoy yendo, porque no tengo lo que quiero, porque estoy manipulando entonces la situación. Sé que es duro, pero la verdad es que al final te das cuenta que es un poco de ahí. Pero sí. Lindo. Y bueno, ¿en qué parte digamos? Perdón, te lo quería decir porque en ese momento sentí como hacerte la pregunta, porque a este punto, vuelvo y digo, por todas las muchas cosas que pasaste y que seguramente de pronto ahorita no te acuerdas en detalle cada uno de lo que sea, en muchas de esas fases pudiste haber dicho, sí. En Miami, llevo 2 meses esperando, Dios te desgarra, chao, no te quiero.
Sí, me voy de rumba me y voy, me voy. sí, me o largo sea, hasta- hago cualquier cosa, o me quedo en Miami acá, hago otra cosa, Ah, sí, porque empiezo eso me a lo trabajar, propusieron. Como claro. quédate ilegal, porque no, yo decía, eso no está bien. Claro, o sea, un montón de cosas. O en el momento en que ibas al avión a Colombia, Dios, ¿por qué? ¿No? Y creo que siempre es como, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre queremos el por qué y queremos la respuesta al por qué y a veces Dios la da. Y A veces no, a veces la da por ya 5 años después, yo dice, ya entendí. Pero tal vez nunca entendamos por qué Dios nos cierra las puertas. O porque a otros sí se las abre, o porque no, porque también es, pero porque a mí no y al otro sí, ¿no? O sea, hay como que siempre estamos en un, pero es muy cierto lo que dices y es entender que Dios no es un mago, que Dios es nuestro papá amoroso que tiene un propósito muy grande para nosotros, nos da sueños, todo, pero seguramente si Dios cierra puertas es porque va a abrir una más grande después. Okay. O porque simplemente esa puerta no era buena para nosotros. Sí, fin. O porque literal, al final es como la relación con Dios. Dios habla en la Biblia de la iglesia como la novia. Y es como cuando tú haces votos, tú le dices en la enfermedad, en la tristeza, en la pobreza. Y Dios un día te da pobreza y lo dejas. Es como estás dejando al novio. En la primera la dejaste. Entonces es lo mismo. Es como... Obviamente no porque Dios no pueda darte todo, porque Él es soberano, la Biblia dice que Él es todo las riquezas de Dios son todo lo que vemos, o sea, es todo, Él es rico, Él puede darnos el Ferrari y todo, pero un buen papá no lo haría, entonces como Él sabe qué te da y qué no te da, que sí te da y qué no te da, pero sí, porque Él conoce nuestro corazón. Sí, Él conoce, lo que hablamos también de como hay gente ahí sí lo que dice, no le puedo dar un Ferrari a un bebé. Yo, por ejemplo, hoy digo, estando al otro lado, yo ni siquiera me hubiera podido casar. O sea, o sí, podría haberme casado, pero haber tenido muchos dilemas. Un matrimonio, claro. Caótico. Que de hecho eso es algo que casi siempre como líderes le aconsejamos a mucha gente cuando están en alguna relación o lo que sea, o en cualquier otro proceso. Y es como, mira tu corazón. Porque es que el corazón mana la vida, fin. Y el corazón puede manar vida o muerte. Entonces es como... Cuida tu corazón por sobre todas las cosas. Revisa lo que tú dijiste ahorita, más que un tip, es un chequeo. Es como, mira si tu corazón está en el lugar correcto. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón al hacer algo? Porque al final, lo que tú dices, te pudiste haber casado, pues seguramente hoy de pronto estarías divorciada o agarrada de las mechas o... Bueno, y aparte porque entonces vienen otros desiertos. Hoy estamos viviendo como matrimonio un desierto y estamos mejor preparados. Para mí ha sido fácil como esposa, literal, guiar en esto y decir, no, amor, nos vamos a levantar y vamos a adorar. Vamos a saltar, vamos a creer, Dios lo va a hacer desde la victoria. De pronto si yo allá fallo en ese desierto y me caso, seríamos un desastre en este. Pero hay una madurez diferente a nivel espiritual a través de cada desierto y creo que cada persona que ha venido al podcast podría decirlo, porque prácticamente cada testimonio nace con un desierto. Entonces es como, no, al final tienes que pasar también las temporadas de pobreza. Y que ahorita lo hablábamos también antes de empezar el podcast y es como qué lindo poder pasar el desierto y decir, ya que el siguiente desierto sea de otro tema. De otra cosa. De otro tema, o sea, porque obviamente... Si no lo lograste, si no pasaste con excelencia este proceso y tu corazón no fue transformado, que al final ese es el único propósito del desierto, ¿no? Que es que tu corazón sea transformado y que tú salgas victorioso, pues tengas la victoria de eso. Pero si no llega a suceder y sigue igual, es como va a volver el enemigo a atacar en lo mismo. Y vas a tener que pasar por lo mismo. Dios va a seguir ahí porque Dios es bueno. Pero apropiate de ese desierto y Dios, ayúdame a transformar mi corazón. ¿Qué me quieres mostrar en esto? Y ahorita tú lo dijiste y yo te dije como qué gran regalo que en ese desierto tú te pudiste dar cuenta al final, Dios es lo único que tengo, lo único que ha permanecido y va a permanecer. Y creo que es un regalo muy lindo que Dios te dio porque al recordarlo, porque uno siempre recuerda lo que Dios ha hecho, ¿no? Cada vez que vengan batallas, porque van a venir otras cosas, tú vas a poder decir, Dios, al final
tú eres lo único que yo No, y tengo. que cuando pasas el desierto, así como decía alguna pastora alguna vez, como que pasas el test, el check de ese tipo de desierto, genuinamente lo que queda es tanta gratitud y certeza de Dios. O sea, es como que cuando la gente dice, ay, pero ¿cómo sé que Dios me va a ayudar? Porque yo sé lo que Él hizo. El Dios que me Él ya sacó lo de ha allá, hecho. Él lo va a volver a hacer. De una manera diferente, porque Él hace siempre cosas diferentes, pero eso es una certeza y se vuelve una bandera en tu vida. Recuerdo en algún momento que ese es uno, si me preguntas, uno de los tips más grandes que yo puedo dar en mi experiencia personal. Obviamente cada uno tendrá su propio tip en desierto, pero mi tip más grande en el desierto es la alabanza. Yo recuerdo alguna vez llorando en un momento de esas noches de Señor, ¿qué va a pasar? Durísimo. Yo sentí me voy a levantar a alabar y yo te voy a alabar y yo voy a alzar mis manos y yo voy a saltar, porque no importa lo que pase, yo voy a seguir adorándote. Y yo lloraba, yo creo que yo saltaba y lloraba, literal, y lloraba. Y recuerdo la voz de Dios, porque hay momentos, no siempre pasa, pero hay momentos en que tú sientes la voz de Dios que te llega al corazón. Y yo recuerdo que Dios me dijo algo que o sea, fue demasiado especial, y Él me dijo, la porción que has ganado nadie te la quitará. Y fue súper especial porque fue eso, fue como que Dios diciéndome, esta porción de alabanza que tú puedes alabar aun cuando te duele, nadie te la va a quitar. Uy, fue súper especial ese día. Obviamente uno tiene demasiados momentos muy, muy lindos con Dios, de llorar, de entrar en no solo llorar de tristeza, sino de llorar en la presencia de Dios. Y Él te consuela y tú descansas. Y yo siempre cuando me pregunto, yo digo, alaben, salten, en serio. No, que lo que dice Pastor Sam es como, no se trata de emociones, se trata de que estamos llamados a alabar, estamos llamados a adorarlo. Aparte porque es que también lo hablábamos antes del podcast, y era que una vez estábamos hablando con mi hermana acerca de la diferencia entre meditar, la meditación del mundo, la meditación que la gente habla en el yoga o lo que sea, y que aquí en ignorancia, también lo digo porque no soy experta en eso claramente, la diferencia entre ese tipo de meditación y meditar en la palabra de Dios. Y es como cuando meditas y te enfocas en tu respiración, en un mantra, en un pensamiento, en no sé, la sangre fluyendo, lo que sea, de alguna manera estás como apagando las voces de tu cabeza para enfocarte en eso. Pero cuando meditas en la palabra de Dios, no es apagar el dolor, no es decir, ay, tengo estos pensamientos de triste, tengo estas emociones, tengo este dolor de que Dios, ¿por qué no me has dado por qué no me has sacado este desierto? Y no, las voy a apagar y me voy a enfocar en la respiración. No, es, Dios, esto te lo entrego a tus pies, lo entrego en la cruz. Yo sé que estos sentimientos son reales hoy, pero que tú los vas a transformar. Y decido enfocarme en ti. Entonces es como, Dios, tú dices en tu palabra, o me has prometido esto. Entonces, aun cuando hoy no lo veo, estos sentimientos te los entrego porque yo sé que tú me vas a dar esta promesa. ¿No? Entonces no es apagar emociones, no es apagar sentimientos, no es desviar eso y echarlo para un lado, sino es tomar responsabilidad de lo que estoy sintiendo, pero no con Dios, no es negarlo, no es apagarlo, sino es tomo responsabilidad de esto, pero te lo entrego. Si son emociones malas, pues ayúdame a ver esto malo, dime en tu palabra cómo debería sentir, cómo debería pensar, cómo debería, ¿no?, comportarme. Pero lo lindo de la alabanza y la adoración es que nos enfocamos en Dios y en su carácter, en lo que es Él. Entonces, si un familiar muere, duele, obvio. Tengo mi duelo, me está doliendo muchísimo y estas emociones son reales. No las voy a apagar, pero las llevo a la cruz. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? A que tenemos vida eterna con Él. Entonces, Dios, me enfoco en eso y te doy gracias porque tenemos vida eterna contigo y Dios quiera mi familiar te haya aceptado en su corazón, ¿no? O no tengo trabajo, obviamente qué dolor, me duele, no tengo cómo pagar las cosas, lo que sea, pero traigo esto a tus pies y que dice tu palabra, que aún así si tú
o sea, si tú alimentas a las aves del cielo, si tú cubres, Sí, como si cuidas las flores del campo, todo, ¿cómo no lo vas a hacer conmigo que soy tu hijo? Entonces puedo descansar en que tú me vas a proveer. De pronto hoy mismo no es con un trabajo, pero alguien viene y me trae un mercado, yo qué sé, ¿no? Pero puedo confiar en esas promesas. Y obviamente ahí es cuando una vez más decimos, lean la Biblia, porque es que ahí es donde están todas las promesas, pero la alabanza y la adoración son tan poderosas, es por eso, es porque es como... Dejo de poner mi pensamiento en no tengo trabajo, no tengo esto, no me han dado la visa, estoy en un tiempo de espera. Mi ansiedad. Y eso lleva a que ansiedad, depresión, un montón de sentimientos que no te llevan a nada. Pero cuando enfoco estos pensamientos a Dios, pero tu promesa dice esto. No, y hasta un tipo, digamos, creo que por eso la herramienta de tener la Biblia también es tan importante. Recuerdo en algún momento de la primera parte de esta temporada, yo recuerdo que una vez orando, uno también le pelea a Dios, ¿no? Y los salmos, David era súper honesto y él no decía como, oh Señor, te alabo todo el tiempo. Él decía, me abandonaste, ¿qué pasó? Pero después, Señor, tú eres grande, yo te alabo. Y recuerdo alguna vez que porque Dios me habló en esa temporada mucho con Moisés. Entonces, recuerdo que en un momento yo le decía, Señor, pero sí, tú le abriste el mar rojo a los israelitas, pero pues obviamente cuando quitan el agua, eso es, yo no me preguntes por qué yo estaba hablando eso con Dios, pero obviamente queda barro, o sea, a ellos les tocó duro pasar, o sea, uno, o sea, como criticando a Dios en su milagro, ¿no? Y di tú al día, estaba leyendo la Biblia, no sé cuánto, y dice, y los israelitas pasaron por tierra seca, y yo... Aún cuando tú estás en esa, como en ese momento de quieres botar todo de, ay, pero esto es muy difícil, aún él en su misma palabra te va a decir, tranquila, yo hasta me encargo, tú tranquila, camina tranquila que yo hasta seco el agua, yo seco la tierra y tú pasas tomando aire. Tierra firme. Literal, y fue súper lindo porque es como ahí es donde tú dices, si tú no lees la palabra, porque claro, tienes una promesa, pero vas a necesitar palabra constante. Eso no es como que, ay, sí, Mari fue y se quedó con la promesa que estaba hace tantos años cuando se la dio Dios, sino que muchas palabras fueron siendo como esa luz y esa antorcha en ese momento. Entonces, sí, la alabanza, la adoración, leer Biblia, estar muy bien rodeado porque tus amigos levantan brazos, en tu grupo, en Urban Life, grupos de conexión, bueno, grupos como cristianos, ayuda mucho tener personas que hablan lo bueno, porque era muy fácil escuchar, no, ya una negación, no, dos negaciones, no, ya le tocó, era como, estas personas no me interesa escucharlas, obviamente de manera muy amable, pero como de, gracias, pero estaban mis amigos que me decían, creemos contigo, que otra cosa que también las personas al otro lado hicieron conmigo que fue muy especial, y es que algunos de mis amigos y aún mi hermana cuando yo estaba en Bogotá esperando, obviamente ellos también eran como, no, ya ha pasado mucho, Mari, no, eso ya no se dio. Y mi hermana después de todo el proceso, ella me decía un día, te admiro mucho porque te vimos en fe, obviamente sabíamos que era duro, pero te vimos con mucha fe, o sea, como que sentíamos que no dudabas, y yo no, obvio dudaba, pero en el Señor de rodillas, cantando, orando, pero yo salía y decía, no, yo sé que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y ella me decía, yo tengo que confesarte que yo muchas veces tenía en mi corazón decirte, ya no más, ya no creas eso, haz otra cosa, no creas más eso. Y amigos acá también me lo decían, como María, en verdad en un momento ya te veíamos como que tú seguías insistiendo, que tú sabías que Dios te había hablado, que Dios te había dado una promesa. Y yo decía, porque yo decía, esta promesa no fue como que porque a veces pasa, uno le pone el nombre de Dios a, ay, Dios me dijo esto, y es algo muy cuidadoso. Yo lo recuerdo mucho de una pastora que me decía, es súper importante estar seguros de que es no que a ti se te dio la gana de decir. Porque obviamente cuando uno dice, no, sí, Dios me dijo, pero tú en el fondo estás seguro que Dios te dijo, o sea, eso es tomar decisiones por algo que tal vez de pronto no, fue una emoción tuya, un pensamiento, un sueño. O de pronto en un momento como que esa palabra llenó una necesidad en tu corazón humanamente, pero literalmente, si no es porque Dios me confirmó muchas veces esa palabra, no muchas veces, pero también como que literalmente cuando tú sabes que es como esta palabra no vino de mí. No hubo duda en ti. No hubo duda, entonces para mí era fácil decir, no fácil, pero era como de, yo sé, aparte que yo decía, yo no voy a venderle a la gente algo que no creo, o sea, yo genuinamente creo, pero entonces digo... Así como Noé con el arca, ¿no? O sea, a su alrededor sí, todo el mundo esté loco, pero él tenía que creer. Tenía que creer, y mis amigos me dijeron después como, la verdad,
Me acuerdo de algunos, como 2 o 3 No, me dijeron. yo también, o sea, mucha dura. Yo también le decía a Chais como, amor, yo no sé, Mari, ¿por qué insiste? Dios mío. Y mira. Pero sí, bueno, entonces, porque hay que llegar a la parte, hay una parte más fuerte de este momento desierto, pero sí, definitivamente, el poder tener es como lo que decimos, esas herramientas al lado y usarlas en ese momento, para eso leemos la Biblia, para eso estamos en comunidad y aprendemos a alabar, a hablar, obviamente por todo eso. Pero bueno, ya en ese momento, que es como el final de ese momento, de regresar a Australia, pasa algo curioso, y es que íbamos a comprar los tiquetes con mi hermana. Yo obviamente hablo mucho de que me quedo donde mi hermana porque ella vive en Bogotá. Pero bueno, te llega, o sea, ¿cómo se resoluciona? ¿Cómo es la resolución para volver? No, pues llego con college, como los 3 años de teología. O sea, sí, pero porque duraste 6 meses con college en Colombia. No, o sea, porque fueron, no fue así. O sea, yo el primer semestre de ese año yo estuve en Miami. Sí, como entre Miami y Bogotá. Y yo inicié en agosto de ese año. Y yo regresé en octubre. Ok. Entonces, tú sabes que los semestres inician en agosto. Sí. Yo prácticamente estuve como... Yo llegué para exámenes. Yo llegué como para la última semana de clases y exámenes. Llegué a Australia. Bueno, entonces íbamos a comprar los tiquetes y yo vi uno que decía escala de 4 horas en Los Ángeles. Y yo, este está perfecto. Tú estabas esperando la visa, que te aprobaran la visa de estudiante. Sí, que me aprobaron la visa de estudiante. Entonces íbamos a comprar los tiquetes, el de 4 horas, y yo, pues yo emocionada me voy. Eso sí, yo a la semana, yo ya estaba, bueno, familia, los amo, se pasó rico, pero ya. Y mi papá fue súper lindo porque hasta ellos en esa temporada, recuerdo alguna vez mi papá, sin que me hubiera llegado la visa, él me dijo, esta ya no es tu casa, hija. Yo sé que te va a salir. O sea, decía, sé que has estado feliz y agradezco lo que has hecho con nosotros, como este tiempo, pero yo sé que esta ya no es tu casa. Y fue también súper especial porque pues es mi papá y yo honro mucho el hombre de Dios que él es, y para mí fue como, wow, gracias papi por creer conmigo, que todo va a salir. Y yo, gracias. Bueno, entonces compramos, entonces los tiquetes de 4 horas, esto es importante, obviamente lo cuento porque es importante, pero como que fue esos detalles de Dios que tú dices. Y mi hermana me dijo, sí, ese. Y lo fuimos a comprar y el tiquete ya no estaba, por alguna extraña razón. Y el siguiente decía 10 horas de escala. Y yo, no, ¿yo qué voy a hacer en Los Ángeles 10 horas? O sea, eso es demasiado. Pero pues dijimos, pues ya ese tiene buen precio, los otros ya están muy caros. Pues ese, yo, bueno, sí, pues al final, pues Dios sabe, pues me pongo a leer. Y yo me había llevado un libro y yo, no, pues me pongo a leer y hago un ensayo para college y eso. Me voy, me despido, todo. Y llego a Los Ángeles y aquí empieza esta parte densa que es como el final, yo siento que es como el nudo desenlace de esta historia, y es yo llego a Estados Unidos, llego al aeropuerto de Los Ángeles y me paran como en ventanilla como de, tú estuviste en Estados Unidos 2 meses, ¿por qué? Y, yo no, pues estuve visitando unos amigos, literal, yo en todo dije la verdad, o sea, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, o sea, yo súper tranquila, o sea, yo sí, no, estuve haciendo esto, ellos todos, un momento. Me mandaron a un cuarto después. Me quitaron el pasaporte, me mandaron a un cuarto y ya llega una señora, pero yo siempre digo que ella tenía amargura en su corazón, terrible. O sea, yo en verdad en ese momento yo no estaba como... Contratan especialmente a alguien con amargura literal, para atemorizar a la gente. No, y la persona en verdad ya me gritaba y me decía, tú estás mintiendo a los Estados Unidos de América, tú no sé qué. O sea, ya era como, ¿qué hiciste? ¿Tú recibiste dinero? Y yo... No, yo no recibí dinero, yo estuve 2 meses con amigos de mis papás, tenía algunos ahorros con los que veníamos. Ella me preguntó todo, yo le contestaba todo. Y en un momento me quita el celular y me dice, ya vengo. Me quitó el celular, no sé qué, y viene y me dice, tú nos estás mintiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, ellos seguro entraron a mis redes sociales, creo yo, y una de las familiares de los amigos de mis papás tiene 2 hijos, y ella vive como a 5 horas de Miami, y me dijo como, en un chat por Instagram, me dijo, Mari, ¿no quisieras venir a San José, creo que se llama, algo así, y cuidar a los niños, y yo te pago algo? Y yo genuinamente en mi corazón, yo dije, bueno, qué pereza, yo quiero estar en Miami, o sea, eso ya es lejos, yo no tenía carro para manejar, o sea, no. Y yo, no, pa, muchas gracias. Seguro vieron ese mensaje y no sé qué pensarían, o no sé, estoy acá suponiendo, pero la señora me gritaba, tú recibiste dinero, no sé qué, tú qué, a ti quién, ya. Entonces yo le decía, porque me decía, ahí sale que recibiste dinero en tu cuenta. Y yo, sí, pues porque yo recibí bendiciones de amigos. Mari, te queremos bendecir con esta cantidad de dinero. Yo, gracias, o sea, en verdad, también eso lo vi mucho en esa temporada. Y yo, no, pues unos amigos
También, porque me preguntó qué estudiaba, yo le estudio teología y me decía, y si conoces la Biblia, ¿por qué mientes? Eso no es pecado, pero me gritaba, o sea, yo acá lo digo tranquila, pero ya me gritaba. Y en esa situación, qué horrible, o sea, tú te sientes sola, o sea. La verdad tengo que aceptar que yo la miraba como con cara de, señora, too much, o sea, como de, yo estaba tranquila, yo estaba toda como, y en mi mente era como, siempre yo, muy rápido, esto va a pasar, todo está bien, o sea, ya aquí ya me sacan y ya. Pero fue un periodo largo de ella gritando. Después llegó con una traductora porque en un momento ella me preguntó, me hizo una pregunta toda random, o sea, muy rara, y me dice, yo no le entendí. Porque claro, estábamos hablando de contexto de, ¿tú qué hiciste en Estados Unidos? Y me hace una pregunta, ella me pregunta, ¿cuántos testamentos tiene la Biblia? Así. Y yo, sorry. Y ella toda, me dice, ahora te haces la que no hablas inglés, te haces la bruta. Así, literal. Y yo, no. Pues trajo una traductora. Entonces me dice, porque yo al final le entendí, yo le dije 2. Entonces me dice, y la otra señora, tú te estás... Y era una chilena, me trató horrible en español. La traductora. Me trató horrible, era toda, tú estás mintiendo, tú sí hablas inglés. Y yo, señora, o sea, se calman todas, por favor. Usted me deja de gritar en inglés, usted me deja de gritar en español. Claro, y en el cuarto así de película, ¿no? Que el cuarto blanco con solo una mesa, luz, o sea, así, todo grave. Entonces era como... Y ya en ese momento ya me dice, se van y me llevan a otro cuarto. Yo iba como típico trencitas yo hice un vuelo largo, pues más cómodo, y yo iba con un set completo de sudadera. Me quitan el cordón de la sudadera, me quitan los cordones de los zapatos, me sueltan las trenzas, me quitan porque las moñitas, todo, y me mandan a un cuarto donde ahí fue donde yo dije, esto ya se puso serio. Yo ahí ya. Hasta el momento tú no lo si no, yo era toda, yo ya aquí salimos. Ay, Cuando no, ya, Mari. Esto ya se puso serio. Yo ya se puso serio. Claro, y entro al lugar, había una policía, literal como cuidando, y empiezo a ver, y era un cuarto con catres, o sea, como esas camitas que son solo como la tela, y como palitos así, o sea, catres, que pues en Colombia los llamo catres, no sé cómo se llamará eso. Eso no son camas, eso es como para ir a acampar, digo. Sí. Y empiezo a ver muchas niñas, hay una separación, y hay niños a un lado y niños al otro. Dice mi esposo, me casé con una ex convicta, pero literalmente era una... ¿Niños? En un lado. ¿Chiquitos? No, hombres, perdón. Perdón. ¿Yo qué? Perdón, siempre digo lo mismo. Hombres a un lado y mujeres al otro. Ok. Y claro, veo un montón de mujeres, varias mujeres acostadas, otras como comiendo así con cara de tragedia, y cierran la puerta, porque era como tipo cárcel literal. O sea, unas puertas así como con unas rejitas blancas y vidrio. Todo esto es en el aeropuerto. Todo eso es en el aeropuerto. Y me dicen ahí, alguien, vamos a organizar tu caso, alguien más tarde vendrá. Y ya me habían dicho como, pues, obviamente me quitaron pasaporte, celular, todo. Y me dicen como, tú de aquí no sales, tú de aquí regresas a Colombia, porque tú estás mintiendo, no sé qué. Yo, claro, ya entro ahí, y en ese momento la señora, yo le pregunté como a la policía que estaba ahí, como qué es este lugar, porque ni siquiera me explicaron, o sea, fue como que ella me dijo, si tú entraste a este lugar, me dijo, ¿tú para dónde vas? Y yo, no, a Australia. Ella me dijo, tú ya no vas para Australia. Me dijo, tú en este momento estás en proceso y de aquí te consiguen un vuelo de regreso a Colombia y te quitan tu visa americana, o sea, tu visa de turista. Y yo, ¿qué? O sea, fue como, ella dijo, sí, o sea, ya hazte la idea de que tú ya no vas para Australia. Y en ese momento yo fui toda, fue como, y me recuerdo que me fui al baño. No, aparte porque es como... Todo lo que tuve que pasar, o sea, llevo 8 meses. Claro, veo la luz y no, me devuelvo. Por eso yo era como, ¿qué? O sea, entonces me fui al baño y el Espíritu Santo que lo lleva a uno a hacer eso, porque yo siento que uno en su humanidad no lo lograría. Pero recuerdo que me fui al baño y yo le dije a Dios, Señor, ¿cómo así? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de película? Sí, yo, Señor, ayúdame. Y una vez más, la voz de Dios... Pero clara, Cami, o sea, yo no te puedo explicar la claridad de la voz de Dios. Yo me acuerdo exactamente de lo que Dios me dijo en ese momento. Me dijo, tú no te vas a quedar acá y no vas a perder el vuelo. Y yo salí con una certeza, una convicción en mi corazón de, bueno, si yo estoy acá es porque alguien necesita escuchar de Jesús. Yo por algo estoy acá. O sea, yo dije, esto no es de gratis. Y yo salí con esa convicción. Obviamente, nunca me pude sentar de los nervios porque era como, Señor, y yo caminaba por todo lado. Y empecé a mirar a las niñas y a hablarles. Había una mexicana, había una niña de Corea que no hablaba inglés, había una niña de China que llevaba varios días porque China no la recibía, porque China no recibía personas como que las devolvían, deportadas. Sí, exacto.
así como la niña Y esa tirada. pobre, ¿que entonces qué? Tienen que ¿Nadie la esperar que, recibe? tienen que esperar que el país haga como que Ay, viene no. como un embajador, Dios bueno, como que mío. hacen tipo de cosas ahí. Y niñas llorando, unas alemanas por allá, todas dormidas, pero así en esos catres que se hizo, solo había como noodles y café, era todo lo que había. O sea, el panorama triste. Y yo empecé como, la coreana súper difícil porque casi no hablaba inglés, solo como que tratamos ahí de hablar y el novio estaba como en el otro lado y los habían regresado y empecé a hablar con ellas. Y recuerdo en especial 2 personas, y es una niña de París y una mexicana. Entonces yo empecé a hablar con la de París porque era una niña, eso que se ve una niña de 18 años así roja de tanto llorar. Y como que yo me acerqué y yo, ¿cómo estás? Bueno, le empecé a hablar y fue súper lindo porque yo siento que genuinamente el estar ahí también tenía propósito. Dios usa todo. Entonces ella empezó a decirme, no, yo solo vine, me contó esto, yo solo vine porque me iban a dar como un trabajo, como un internship en Hawái, pero pues ellos no me iban a pagar, pues eso dijeron, que yo solo trabajo y ellos me dan vivienda y eso, pero pues de pronto sí me van a dar dólares, entonces pues yo no sé, que pues solamente investigaron y si le iban a pagar, entonces que la iban a deportar a París. Ella lloraba, yo vendí todo, yo qué voy a hacer con mi vida. Y fue muy especial porque yo le decía, o sea, era Dios, o sea, yo en verdad le decía, tranquila, o sea, yo le decía, tú vas a estar bien, tú tienes propósito, o sea, fue una conversación súper bonita y ella era, gracias, y abrazarla, y ella lloraba y lloraba, y me decía, ¿por qué me toca a mí esto? Y entonces me preguntaba y me decía, yo nunca pensé en Australia, y yo le decía, no, yo voy para Australia, y me decía, yo debía haber pensado en Australia, y yo, sí, es un lugar más tranquilo, pero fue lindo, por la mexicana pude orar. O sea, tú te pusiste a... ¿Cuál? O sea, ¿Cuál Pablo allá en la allá en la cárcel? cárcel. No, pero Evangelizando. claro, no, porque yo decía como... Pero es verdad que tú lo acabas de decir, es como en la humanidad, muy seguramente muy pocas personas dirían, bueno, aquí este año salgo a evangelizar, ¿no? Uno sale preocupado, lo que sea, Yo digo pero que, Dios te dio esa convicción. sí, no, y porque en ese momento creo que al final también es cuando Dios es tu todo, tú dices, tú no vas a recurrir a, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sino que tú dices, Señor, o sea, genuinamente, y tú lo sabes, eso sale de uno, es instantáneamente, y es Señor. Entonces en el baño salió eso, y Dios me trajo esa voz de Él diciéndome esto. Cuando la gente pregunta qué es la voz de Dios, es cuando tú estás diciendo manzanas, 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 y te sale pizza. Es como... O sea, es como que en tu cabeza no estaba la pizza. Bueno, de pronto sería el contrario. Uno dice pizza, 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 el Señor dice manzanas. Pero, claro, en ese momento, y fue súper especial, la verdad, tuve conversaciones con ellas muy lindas, les hablé de Dios, sobre todo a la chica de París, era como, en verdad, Dios tiene algo para ti. O sea, fue muy, muy especial, pero pasaban las horas, ¿no? O sea, eso pasaba en momentos, ¿no? Eso pasaba en ciertos momentos, yo volvía a charlar, con la de Corea volvía y lo intentaba porque la niña de Corea estaba súper mal y yo como tratando a niño, pobrecita, está muy mal. Pero yo nunca me pude sentar, o sea, yo miraba el reloj. Yo entré a las 10 de la mañana. ¿A qué horas era tu vuelo? A las 8 de la noche. Y tú eran las 4, 5, sí, yo ahí, yo. Y entonces en un momento yo me le acerqué a la policía que estaba cuidándonos y le dije, oye, es que tú no puedes averiguar. Y ella me decía, ya, entiende. Y yo en ese momento toda cristiana, ¿no? Yo le decía, yo tengo fe. O sea, le decía como, ¿por qué no intentarlo? Le dije, no te molesto más. Le dije, solo te pido un favor, escribe a alguien que si me pueden ayudar, que mi vuelo está a las 8 de la noche, yo voy para Australia. Y ella toda, yo creo que ella ya toda, qué fastidio esta niña. Y ella dijo, voy a escribir, pero no te prometo nada. Aparte que también tu personalidad da para eso. O sea, creo que no cualquiera dice, voy a intensiar a esta policía estando en esta situación. Algo tiene que ser, aparte, pero no, ella era querida, by the way, ella era querida. Entonces al final dijo, pero ya no más, entiende que vas a regresar a Colombia, ya. Y aparte porque durante el día se habían llevado a la alemana y la devolvieron a Alemania, después se llevaron a la coreana y la devolvieron a Corea, o sea, sí. Entonces era como el panorama de efectivamente sí está pasando, pero yo no, el Señor me habló. Y ella escribe y me dice, no, me dicen que la persona que tenía tu caso ya se fue de tour, ya se fue, ya terminó el trabajo de hoy, entonces tu caso lo cogió otra persona y eso se puede demorar 4 horas, eran las 6 de la tarde. Y yo toda, señor, y yo, mi vuelo. pero que ellos iban a mirar qué podían hacer. Y tú a la hora, no sé, 6:30, algo así, llega alguien y dice, Marisol Fajardo. Era un chico como también como latino, pero más americano. Su español como muy cortado, pero él me dice, ¿quieres que hablemos en español? Y yo le dije, no tengo problema en español, inglés, o sea, hablemos, o sea. Tú solo dime qué está pasando. Qué está pasando, literal. Y él me hizo otra vez todas las preguntas y me decía, ¿tú estás mintiendo? Y yo le decía, genuinamente no te estoy mintiendo, o sea, porque él tenía lo que yo había contestado más temprano. Y él me decía, ¿segura tú no estás mintiendo? Porque nosotros acá te tenemos que devolver para Colombia.
y pues cancelar tu pasaporte. Yo le decía, no, genuinamente yo no estoy mintiendo. O sea, yo simplemente vine, hice esto, y yo estaba esperando una visa, no llegó, pues me fui con mis papás. O sea, yo les conté todo. Yo le dije, por favor, ayúdame, mi vuelo sale a las 8, y a las 8. Yo toda, por favor. Y entonces me devuelven otra vez y yo caminé así por todos lados. Y yo, señor. Y en ese momento llegan otra vez a gritar a esa niña de París porque pobrecita, el policía que le tocó le golpeaba la cama y la gritaba, wake up, y yo era toda pobre niña, o sea, en verdad esa niña le tocó muy duro, pobrecita. Y después llegó literal lo que yo digo, un Arnold Schwarzenegger versión mujer. Llegó una americana así toda en uniforme y fue como Marisol Fajardo, y yo, bueno, obviamente no lo pronuncian así, ¿no? Pero no voy a hacer el acento, pero salí y ella me dijo en ese momento, me dijo como, darling, como todo está listo, te puedes ir, no vas a perder tu vuelo. Me dijo, pero antes una cosa, claro, ella era como de narcóticos, mira, me cogió los zapatos, me rompió los zapatos, yo llevaba dulces y ella me rompió las achiras, todo buscando droga, ¿no? Entonces así, y ella fue linda porque yo le decía palabras, cuando hablamos en inglés, le decía palabras, tú cuando aprendes inglés en Australia tienes, pues, dialecto que se usa en Australia. En la mañana cuando yo decía, no sé, una palabra que usé fue lolis en vez de candies. Me gritaron, ¿qué australiana? Vete con tu Australia, no sé qué. En cambio ella fue toda, sweet girl, you're Australian accent. O sea, como que fue súper linda. Y yo, tan linda. Y se veía muy ruda. Yo toda, no, tan linda. Le hice hasta reír, le hice chistes, yo siendo yo. Entonces le hice el chiste, no sé qué. Y ahí estaba el otro policía. Pero yo estaba, me voy. Pero esa señora me revisó, me volvió las maletas, nada. Y en ese momento pasa la niña de París atacada, llorando, una vez más. Y me dice, Mary, me voy para París, no me ayudaron. Y ella se me bota en los brazos a llorar. O sea, en ese momento sí me quebré con ella porque era muy o sea, ella estaba, o sea, su cara, toda ella ya estaba destruida. No, aparte, qué infierno toda esa situación. O sea, no. Entonces yo la abracé obviamente y ahí ella lloró y yo solamente le dije, vas a estar bien. Le dije, esto es solo una situación mala. Le dije, pero tienes una vida increíble por vivir. Le dije, asegúrame que te vas a ir y vas a hacer lo mejor que puedas. Ok, toda linda, fue súper linda. Y ya ella se fue y pues a París. Y ella me dijo, ¿a ti sí te dejaron? Y yo, sí, voy para Australia. ¡Ay, qué bueno! O sea, sí, pero fue triste, ¿no? Como que, ¡ay, Dios, qué lástima! Y bueno, ya, entonces llega el otro policía con un trolley y me dice, ya eran las 7:30, y tú, una cosa así. Y me dice, bueno, te traje un trolley porque te toca correr. Si quieres llegar a tu vuelo, te toca correr. Pero qué buena gente. Sí, queridos. Los últimos fueron queridos. Uh-huh. Y ya con la ropa medio afuera, sin cordones en los zapatos. Yo parecía un poodle, literal, con ese trolley. Con las trenzas deshechas. Literal. Y me toca correr porque preciso, ¿no? Así es la vida, ¿no? Yo no estaba en el gate no, cercano, estabas en el de allá. En el otro lado. Y yo me fui por la calle. Porque yo dije, claro, no, por dentro la gente no me deja. Yo corrí con ese pero yo iba feliz, vuelta a una nada destruida. Y yo obviamente aquí nos reímos, pero yo no me alcanzo a imaginar la felicidad que tú tenías en ese momento. Yo digo que en serio yo era un poodle feliz. Yo corrí como loca y llegué, obviamente las maletas destruidas, las paso y me dicen, están en sobrepeso. Y yo señora, estuve 8 horas encerrada. O sea, yo me tomo, por favor. Yo le dije, estuve en este lugar, y ella toda, uy, está bien, pase. Y me dejó pasar, corrí. Por favor, no me haga revisar ahorita, por favor, páseme ese peso. Ella me dijo, sí, y lo pasó. Yo iba como con una almohada, típico estrategia para llevar más ropa. Entonces, que no era una almohada, pero era ropa. Entonces yo iba encartadísima. Y llego, y yo recuerdo que yo llego y la gente empezó a entrar al avión. Y yo, lo logré. Y entré en el momento, yo siempre recuerdo ese momento y muchas veces me quiebro cuando lo cuento porque es como, yo me siento en la silla del avión y yo... Es que siento el... Yo siento como ay, ya se terminó. Además que yo así toda sudada, o sea, mal, ¿no? Y yo me siento y yo le dije a Dios, gracias. O sea, y de una otra vez la voz de Dios. Y él me dice, tú sí escuchas mi voz. Y yo me ataqué a llorar. Porque fue como todo el journey, como todo el proceso de yo sí escucho la voz de Dios, esto sí es cierto, o sea, yo sí me creí esta palabra. Y escuchar de él, tú sí escuchas. En un momento que tú estás cansada, tú no estás ya intentando imaginártela, o sea,
cuando tú sabes que es Dios hablando. Y ese momento fue como, wow. Ya de ahí también me tocó evangelizar a la niña de la silla al lado. Iba para Sydney y era cristiana de chiquita y se había alejado. Y yo, bueno, a conocer al Señor más otra vez, por favor. Fue lindo también. Y ya llego a Sydney, perdón, pierdo el vuelo, porque no termina ahí, pierdo el vuelo. Me iban a hacer pagar más, pero yo no tenía dinero. Al final no, logro llegar a Melbourne, y cuando llego a Melbourne fue muy lindo porque me estaba subiendo al vuelo para Sydney, perdón. Y en verdad, por eso yo quiero mucho Australia. Porque en Estados Unidos la gente es, pues no sé, mi experiencia, no toda la gente es amable. O sea, no, pues tu experiencia fue sí, un asco, y la gente realmente. ruda, en los aviones la gente ni te mira, es toda. Aquí yo llegué y los vuelos nacionales, tú sabes, generalmente son oficinistas. Y yo iba horrible, ¿no? Yo me sentía la peor, yo era todo horrible. Pero estos señores subiéndonos al avión me vieron y, ay, ¿necesitas ayuda? Y todos divinos, así perfectos con sus trajes y yo, qué pena. Y súper lindos y yo en ese momento decía, ay, amo esta tierra. Amo esta tierra, o sea, yo me sentí como... Y algo que siempre también cuento en esto, porque me parecen sus detalles de Dios súper lindos, y es que cuando va aterrizando el avión en Melbourne, generalmente la gente dice como las azafatas, como bienvenidos a Melbourne, o bienvenidos a el país que sea, o la ciudad que sea. Y ella, literal, esa persona dice que yo estaba feliz, yo miraba la ventanita y yo, por fin, o sea, así, ¿no? Y va aterrizando y ella dice, para aquellos, me acuerdo mucho que ella dice como para aquellos que vienen de visita, espero tengan un buen tiempo, pero para aquellos que regresan a casa, welcome home, bienvenidos a casa. Y yo otra vez llorando como desesperada, yo ya, o sea, fue sentir a Dios en absolutamente todo. Fue, yo creo que un tiempo demasiado increíble, aparte porque después de eso llego, hago college, me acabo de graduar de mis 3 años y fue un proceso increíble, me caso. Soy otra persona con un carácter y una madurez diferente en Dios. Entonces obviamente después de todo eso es como wow, ver a Dios en todo, y cuando recuerdas los detalles, a veces en oración entro en una gratitud que lloro dando gracias a Dios por muchísimas cosas, y lo que tú dices, hay muchos detalles que se quedan ahí, pero que es como wow, o sea, Dios fue impresionante y lo sigue siendo. Entonces sí, esa es la historia de la expresidiaria. Tremendo testimonio, Mary. No, perdón, muchas gracias. No tengo nada que contar. No tengo nada que contar, estoy en la cárcel. No, es tremendo testimonio y la verdad, muchas gracias por contarlo, porque además, obviamente también es un tema muy personal, o sea, todo lo que viviste y todo, y muchas veces a la gente le da temor contar su testimonio por cosas que pasaron, de pronto por no herir a alguien en medio del testimonio, lo que sea, pero creo que este tiene algo muy especial, y es yo, porque te conozco de la Mari de antes, la Mari después de ser exconvicta. De ser exconvicta. Y Dios te moldeó un montón. Dios te moldeó mucho el corazón, como el carácter. Eres más mansa. Más mansa de carácter. Ya no eres tan terca. Lo cual es hermoso, porque al final la terquedad frena mucho lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. La terquedad es rebeldía al final. Ajá. Entonces, pues muchas gracias por compartir este testimonio. La verdad me alegra mucho. No todo lo que tuviste que pasar, porque heavy, estuvo bien pesado, pero qué lindo que hayas podido sacar de todo un aprendizaje, y que para ti realmente tu estandarte siempre ha sido la alegría y la alabanza. Eso es verdad, o sea, tú lo dices y siempre recuerdo mucho ese año en que vivimos, y en verdad para ti la alabanza y la alegría en el Señor es como, en verdad, un arma muy poderosa para ti, y creo que por vivir todo lo que viviste, ese arma fue, o sea, escudo y espada al mismo tiempo. Entonces, pues Mari, muchas gracias por compartir tu testimonio. No, la verdad, qué honor. Gracias. Y ya, ¿quieres decir algo más? No, simplemente como créanle a Dios. Creo que algo que leo muchas veces en la Biblia es podríamos decirlo, uno de los lenguajes, si pues se puede decir así, uno de los lenguajes de amor de Dios es la confianza, y es como confíen cuando tengan certeza que es la palabra de Dios, confíen, que las personas en verdad logren confiar y ponen, o sea, y es como el desierto sí o sí va a ser algo lindo, y
siempre recordaré a lo que me encanta y dice que la Biblia dice, cuando habla del desierto de los israelitas, dice como que Dios les dice, ni los zapatos se les gastarán, ni la ropa se les acabará. Y es como, estén seguros que en el desierto Dios no es un Dios que deja a sus hijos con zapatos rotos y ropa desgastada, sino es el Dios que pone la nube para que el sol no les dé duro y la columna de fuego en la noche para que no les dé frío. O sea, pero él estaba en el desierto y él aprobó el desierto, él permitió el desierto, pero aún así es como esa actitud del desierto que literalmente te va a permitir ver la gloria de Dios en todo el desierto y salir y decir, ir a conquistar esa tierra literal. Pero bueno, y ya, eso es. Qué bonito que si eres alguien que está escuchando este testimonio y estás pasando por un desierto similar al de Mary o otro, te animo a que leas literalmente el Antiguo Testamento en Éxodo y toda la parte, todo lo que les tocó pasar a los israelitas desde que empiezan su viaje por el desierto hasta que termina, porque podemos sacar muchísimas enseñanzas de ahí, pero creo que una de las que uno más, cuando lee esa parte, lo que yo más leo siempre, lo que siempre se me viene al corazón y a la mente es como, ¿por qué como humanos somos tan tercos? ¿Por qué por qué le queremos llevar la contraria a Dios? ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué no confiamos? Literalmente ellos le decían a Dios directamente, hubiéramos preferido seguir esclavos. O sea, ¿cómo es que deseamos como humanos seguir siendo esclavos de mentiras, orgullo, tristeza? A veces la gente no quiere salir de la tristeza porque no quiere, a veces la gente no quiere salir de la pobreza porque no quiere, porque prefieren estar en esa esclavitud a tener que pasar por ese proceso del desierto, pero Dios es tan bueno que aún en ese proceso del desierto, lo que tú dices, es como Él les dio comida, les dio ropa, les dio cama, les dio calor, les dio sombra, les dio todo, o sea, nunca nada les faltó, pero ellos siempre deseaban hacerlo así, como en sus propias fuerzas, o deseaban lo que otros tenían. Entonces, como que te animo a leer esta parte de la Biblia. Si estás pasando por un desierto, literalmente ellos pasaron por uno, literal, pero léelo viendo todos los milagros y las obras que Dios hizo en la vida de cada uno de ellos y como pueblo en general, porque Dios estuvo ahí, les dio comida, les dio bebida, les dio todo, y saca las enseñanzas que tal vez ese pueblo no pudo sacar, y por eso murieron casi todos, excepto 2, en el desierto, y que no seas tú esa persona que muere en el desierto y se queda ahí, sino que como Mary y esos 2 que sobrevivieron, pues puedan salir de ahí con victoria, ¿no? Que al final toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para Dios. Y pues nada, Mary, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like, compartan en los comentarios qué les gustó de este testimonio, si les sirvió, compártanselo a sus amigos, a quienes ustedes digan, uy, este es para Pepito, para Juanita que está pasando por esto. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye.